Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola Juan, saludos, gracias. Solventando algunos inconvenientes tecnológicos con el internet, pero aquí estamos. De verdad, buenas noches para ti, buenas noches para toda la gente que se está uniendo al live y de verdad agradecido de esta invitación tuya y de Pasión por el Deporte para compartir, hablar y reencontrarnos, ¿no? Después de tanto tiempo. Así es, Manuel. Bueno, hay que agradecer a tus vecinos que nos han apoyado para que el live se pueda llevar a cabo en la noche de hoy. Manuel, bueno, te adelanto, tienes mucha gente que está preguntando ya por ti en el live. Rafael Caldera estaba preocupado porque decía que se te había acabado el saldo. Pues tú sabes que Rafael Caldera es de esos amigos que tú te encuentras en la vida y que además está garantizado que el cariño nunca se pierde. Rafael Caldera para mí, quizás el mejor para mí, pero para no herir susceptibilidades, de los mejores trainers que podamos tener en el deporte venezolano. De verdad, Rafael Caldera con una experiencia y unos conocimientos y parte de ese glorioso equipo de trabajo que tuvimos de Tigres de Aragua y que alcanzó 6 títulos y que nos permitió vivir tantas emociones, ¿verdad? Rafael, de esas personas que uno quiere y va a querer para toda la vida. Es así, gran persona a quien tuve la oportunidad también de conocer ahí en el José Pérez Colmenares. Manuel, vamos a hablar un poquito acerca de tu infancia. ¿Dónde nació esta pasión por el periodismo deportivo? Si es como muchos que practicamos algún deporte y que lamentablemente no tenemos la oportunidad de seguir avanzando y decimos, bueno, vamos a estar cerca de los terrenos o de las canchas o del gimnasio en el periodismo deportivo, ¿o fue de siempre? No, tú sabes que fue de siempre, de verdad que esa es una de las satisfacciones que he conseguido en la vida más significativas, ¿no? Yo recuerdo pequeño estar viendo las transmisiones de los Juegos Olímpicos en televisión, estar viendo las transmisiones del béisbol de las grandes ligas, de los eventos deportivos y decir, yo quiero estar allí, porque además me sentía que sabía, ¿no?, lo que estaba pasando, que me daba cuenta muchas veces de cosas que la gente que estaba transmitiendo no se percataba. Y recuerdo preguntarle a mi papá, o sea, papá, ¿qué debo estudiar yo para estar allá y transmitir en los eventos deportivos? Y mi papá me dijo, bueno, yo creo que debes estudiar comunicación social y después te dedicarías al periodismo deportivo. Y así lo hice, me gradué de bachiller, yo quería estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello, luego de averiguar dónde había comunicación social, pero ingresar a la Católica, graduarme Manuel, y te después perdimos un dedicarme al poquito. periodismo deportivo. Aquí estoy. ¿Dónde se perdió? Yo te copié de cierta forma cuando estabas hablando de tu papá y de esa inclinación hacia el periodismo deportivo. No sé de cierta manera si exactamente los demás te pasó lo mismo. Sí, bueno, decía que yo de verdad, mi papá me dijo que debía estudiar comunicación social y opté para ingresar a la Universidad Católica, presenté el examen de admisión, quedé, gracias a Dios, y bueno, me gradué en la Católica de Comunicación Social y después me especialicé en el periodismo deportivo, pero siempre lo tuve claro que quería dedicarme a eso. Por allí me dijeron, corrígeme si estoy equivocado, por allí me dijeron que cualquier cosa que había en la casa tú la agarrabas para comentar un partido. Esta era tu pasión, de cierta manera con eso tú disfrutabas eso desde muy niño, ¿es cierto? Sí, analizaba a la esposa. Tú sabes, Juan, que mucha gente a veces lo confunde a uno, que si narrador, que si comentarista. Yo en lo particular nunca quise ser narrador. Respeto y admiro el trabajo de los narradores. Creo que he podido trabajar con de los mejores narradores deportivos que ha tenido Venezuela o que tiene Venezuela para aquellos que aún están vivos, pero yo siempre quise ser comentarista, lo tuve claro, siempre quería dedicarme al análisis de las jugadas, de los deportes, nunca pretendí ser narrador.
Manuel, ¿y siempre fue el béisbol? ¿O al principio había alguna otra disciplina que te llamaba más la atención? Porque, bueno, de cierta manera uno te asocia mucho con el béisbol porque es donde más éxitos has tenido, pero eres un excelente comentarista del baloncesto de nuestro país. Creo que también tienes cierta afición por el hipismo, y no sé qué otro deporte por allí está escondido. No, de verdad siempre fui fanático de todos los deportes, como te comentaba, y por eso el querer dedicarme al periodismo deportivo. Pero uno debe especializarse en algo. Y ahí fue donde me especialicé en el béisbol, o las cosas salieron. Deporte, más allá de que comentas baloncesto, creo que hay alguna afición por el hipismo. Si siempre fue el norte el béisbol o el principio de todo fue el béisbol. No, el principio de todo fueron los deportes en general. De verdad mi afición por todos los deportes, he disfrutado de todos los deportes. Creo que la vida me llevó a especializarme en el tema del béisbol, quizás por ser el deporte que más había practicado, que más había jugado, que sentía que más dominaba en cuanto a estrategia, pero me han gustado todos los deportes y agradezco la oportunidad que me brindaron los medios de comunicación de poder haber formado parte también de momentos históricos de nuestro baloncesto, de haber transmitido tenis, de haber transmitido tantos deportes que inclusive Televen en un momento me dio la oportunidad de hacer el resumen de diario de los Juegos Olímpicos de Invierno, que fue una experiencia maravillosa y recuerdo que eso me generó un premio, un galardón que designaron a Robert Rodríguez, el profesor Robert Rodríguez, que la gente lo debe recordar, de Radio Caracas, y a mí como las personas que mejor habíamos hecho la cobertura de esos Juegos Olímpicos de Invierno, imagínate, eso fue muy satisfactorio de verdad. Bueno, lo que de cierta manera de niño habías comenzado a hacer estaba rindiendo frutos. ¿Cómo era la Universidad Católica en esa época de estudiante? ¿Cómo era Manuel Rodríguez en esa época de estudiante entre 1989 y 94? Mira, de verdad que yo disfruté mucho la universidad, son momentos inolvidables. Por allí hay uno de mis grandes amigos, José Manuel Pulido, vi que se conectó, quien vive en Los Ángeles. De verdad, un gran saludo para él y para su familia. Además, José Manuel, tenemos allí un proyecto que ojalá se pueda concretar, estamos trabajando en eso. Y tuve un grupo de amigos de verdad muy solidarios, un momento muy bonito. En la Católica, en lo que respecta a la comunicación social, yo hice los 3 primeros años en horario de la tarde y 4 y 5 años era obligatorio estudiar en la noche. Eso para mí me afectó. Yo no quería estudiar en la noche. Yo disfrutaba estudiar en el día, pero era obligatorio que los últimos años fueran nocturnos porque ya la gente comenzaba a trabajar, a hacer pasantías. Yo me negaba a eso. Hay un episodio muy cómico en mi familia, en mi casa, porque yo siempre digo que un día mi papá entró al cuarto y me ponía libros en la cama y que la necesidad de hacer pasantías antes de graduarse. ¿Cómo conseguir trabajo antes de graduarse? Sí, ya era momento y en 5º año de verdad ya hice la pasantía. Me ayudó mi papá, me ayudó mi tío, el Pollo Sosa, en paz descanse, uno de los grandes fotógrafos del periodismo deportivo, para entrar en Meridiano Periódico, y allí hice mis pasantías y bueno, allí se inició todo. Y Manuel, de cierta manera, cuando estabas en la universidad, que ya estabas en el desarrollo de la carrera, ¿había alguna línea en particular hacia donde te querías ir o todavía no había nada de... El comienzo de todo, una formación única y que fue determinante en mi carrera. De verdad, el periodismo impreso significó mucho. Fueron como las bases, los pilotos, todo lo que venía después, esa experiencia en Meridiano Periódico, de la mano principalmente de uno de los grandes del periodismo deportivo, Víctor José López, el Vito, que era el jefe del periódico, y de verdad fue una etapa mágica, estar en el Diario Deportivo de Venezuela y rodeado de profesionales de tanta calidad. Puedo recordar Pei Quintero Díaz, Juan Leonardo Lanz, Rafael Lastra, José Rubico, Ángel Gutiérrez, estaba Alfredo Villasmil Franceschi, Leonardo Picón Lobo, por allí después pasó Sergio Machado, Iván González,
Manuel Todea, Guillermo Arrioja, uno de los grandes que ha tenido el periodismo deportivo. Y además había gente, César Díaz, Nanú, el gran amigo, era corrector del periódico, don Marcial Torres, en paz descanse. De verdad que fue un grupo inolvidable en ese momento. Después llegó José Visconti, estaba Humberto Galarza, Graciano Cruz, y además allí nació el sobrenombre de Serrucho. Ese me lo puso el Vito. ¿Por qué Serrucho? Todavía mucha gente en el medio me conoce así, porque yo era pasante y en ese momento los periodistas de Fuente tenían un día libre a la semana. El fin de semana nadie podía librar. Los días libres eran de lunes a viernes. Entonces, claro, yo hacía el trabajo del periodista que tenía el día libre. Si el lunes estaba libre el de tenis, yo hacía tenis. Si el martes estaba libre el de béisbol, yo hacía béisbol. Si el miércoles estaba libre el de fútbol, yo hacía fútbol. Y entonces el Vito decía, bueno, este carajito es un serrucho. Y ahí nació el sobrenombre de Serrucho, y que quedó, y después tuvo una columna en Meridiano que la puso el mismo, que se llamaba Serrucho al bate, que fue una columna de béisbol que mantuvo un tiempo allí en el periódico. Manuel, en esta etapa de la infancia no te consulté, pero practicaste. Jugué todo lo que se podía jugar y que tenía la oportunidad de jugar. Organizadamente practiqué béisbol, fue el que hice mayormente, pero jugué fútbol, jugué básquet, jugué voleibol, que en el liceo jugué futbolito, tanto en el liceo como en la universidad, y después siempre me he mantenido activo. Claro, llegó la edad donde tuve que retirarme del béisbol y pasar al softball y dedicarme al softball, y bueno, y allí hemos seguido jugando tanto en Caracas, en Maracay, aquí en Margarita. Por allí vi que se conectó César Esser, un grande amigo, también colega periodista de Maracay, que con César estaba preguntando si habíamos ganado unos títulos de softball en los torneos del bloque de armas que se ganaron. Pero sí, siempre he estado vinculado al deporte, también practicándolo. Mire, y con tanta gente ahí en el bloque de armas, en Meridiano, en ese primer trabajo como periodista, ¿de quién aprendiste más? ¿Quién fue de cierta manera ese que te apadrinó, quien te aconsejó? Tenías a muchos periodistas muy buenos, pero quizás en alguno en particular con el que de cierta forma hiciste mayor conexión, que te ayudó más. Si hablamos de la parte profesional, de eso que me preguntas, sin duda el jefe, Víctor José López, el Vito. Yo al Vito le tengo un gran cariño en lo personal, hicimos después una amistad, a pesar de la diferencia de edad. No le estoy diciendo viejo al Vito, tampoco así. No, sin duda de Víctor José López. Fue mi primer gran mentor en el periodismo deportivo y siempre le estaré agradecido. Después vino también, ya en la parte de la televisión, una persona que le agradezco muchísimo, que es María Alexandra Sar. María Alexandra en la televisión fue esa persona también que me ayudó, que me enseñó, y que de alguna manera guió ese camino en la parte de la televisión. Y allí mismo en la televisión aparece uno que ya no está con nosotros, Beto Perdomo, porque Beto fue también un guía en esa difícil tarea de ascender, de establecerme y de consolidarme, y bueno, poder llegar a hacer lo que yo quería hacer. Yo siempre decía que yo quería ser el comentarista deportivo número 1 en Venezuela, en béisbol, y bueno, gracias a Dios trabajé duro para poder llegar hasta allí y recibir las oportunidades. Qué bueno y qué afortunado de conseguir tanta gente en el camino que de cierta forma te haga ser una mejor persona, ¿no? Saludos, por cierto, a Mike Pérez, también conectado por allí, que te estaba enviando saludos, Manuel. Claro. Y tú sabes, Juan, disculpa, para seguir con el tema de esas personas que me han ayudado, porque hablaba de la parte de los medios de comunicación, pero a mí siempre también me llamaba la atención la gerencia deportiva, ya después de graduado y estar trabajando,
tuve la oportunidad de estudiar, y allí tengo que agradecer la oportunidad que me brindó Rafael Rodríguez Rendón. Cuando Rafael Rodríguez asume la presidencia de los Tigres de Aragua, me llama, me contacta a través de una recomendación de Oscar Prieto Párraga, que a quien también siempre le agradezco eso, y comienzo a trabajar yo en Tigres, como tú sabes, como jefe de prensa. Después pasé a la gerencia de medios y llega un momento donde se abre la oportunidad de entrar a la gerencia del equipo, de ser asistente de Rafael en la parte de la gerencia deportiva. Y siempre le voy a agradecer esa oportunidad, se lo digo a él repetidamente, yo ahora lo hago público, esa oportunidad que me brindó, la confianza que tuvo en mí para no buscar a nadie más, para darme esa oportunidad de trabajar, de gerenciar el equipo, y bueno, allí gracias a Dios se lograron muchas cosas. Eso después me permitió ir a trabajar a Tiburones de La Guaira. Con Tiburones de La Guaira logramos 2 clasificaciones en 2 torneos muy duros, las 2 temporadas que estuve allí. No pudimos lograr el campeonato, pero sí la clasificación, y después el trabajo con Bravos de Margarita, también muy satisfactorio, porque llegó a Bravos en un momento del equipo donde tenían 4 temporadas seguidas sin clasificar, y esa confianza que me brindaron los dueños de estar allí, la pude de alguna manera recompensar, haciendo un trabajo para que el equipo clasificara. Clasificamos 2 temporadas seguidas, tuvimos 2 series de playoff muy duras, creo que faltó un poquito de suerte, ambas se perdieron en 7 juegos, y bueno, todo eso se generó gracias a esa oportunidad que me brindó Rafael Rodríguez en la parte gerencial, de involucrarme ya en la Liga Venezolana de Béisbol desde otras facetas, y eso también fue determinante y tengo que mencionarlo. Bueno, ya vamos para allá, te fuiste muy rápido, repasaste muy rápido parte de lo que ha sido tu exitosa carrera dentro del mundo del periodismo y de la gerencia deportiva, pero sin duda alguna que es momento para agradecer a todas esas personas. Mira, ya va, cuéntame algo, porque nos quedamos entre 1993 y 98 cuando estabas en Meridiano, pero luego viene la oportunidad de Unión Radio y prácticamente se da en paralelo lo de Televen. Coméntame de esas 2 ocasiones. Correcto. Mira, por ahí está Eduardo Mendoza, quien vive en Carolina del Norte. Saludos para Eduardo, el popular Chispa. Sí, la verdad, todo lo que digo. Yo recibo la oportunidad de Unión Radio primero, porque Carlos González Jr., es nombrado gerente de deportes de Radio Caracas, RCTV, y él era el comentarista del circuito de baloncesto de Panteras de Miranda, que en ese momento estaba con Unión Radio. Y Luis Núñez, que era el jefe de Unión Radio en aquel momento, en la parte deportiva, Luis Núñez, y era vicepresidente, Reyes Medina y otras personas allí, el mismo Carlos, me recomiendan que me den la oportunidad, porque Carlito ya no iba a poder continuar con la responsabilidad de ser comentarista del circuito Panteras. Y lo que me pasa allí, Juan, es algo también muy divertido, porque yo estaba esperando que me llamaran a hacer unas pruebas, a grabar algo, tú sabes, y resulta que no, fue un casting en vivo, como se dice. Luis Núñez me dice, tienes que estar tal día en el Parque Miranda a tal hora que vas a comentar el juego. ¿Cómo? Sí, así fue. Y así fue mi debut en Unión Radio. Gracias a Dios se dieron las cosas bien, a la gente le gustó, a ellos también. Me quedé como comentarista del circuito de Panteras en 1998 y después me quedé como parte del staff de Unión Radio. Hicimos muchas cosas allí, baloncesto, programas como Deportivas Unión Radio, un programa que se hacía en las noches del resumen del béisbol de las Grandes Ligas, después transmisiones del béisbol de las Grandes Ligas, y siempre recuerdo Unión Radio, Juan, también la oportunidad que me brindó Eli Bravo, para mí súper significativa, porque en ese momento yo muchacho, y Eli Bravo me contacta. Eli era un monstruo de las mañanas en ese momento. Eli dominaba la sintonía radial en las mañanas del programa. Eli sale tiene el autobús, el programa se llama El Autobús en la Mega, y dice que quiere que yo haga una sección deportiva 2 veces a la semana. Por supuesto, para mí fue un privilegio. Y así yo hacía la sección deportiva del autobús 2 veces a la semana con Eli Bravo, que fue algo también, trabajar con Eli fue algo muy bonito y la gente lo disfrutó mucho.
Oye, qué bien, qué bien. Y en Televen, de cierta manera, en ese momento se da como ese cambio en el aspecto deportivo, ¿no? Televen pasa a ser lo que hace algún tiempo quizás era RCTV, y toma gran parte de todo lo que son las competencias deportivas, no solamente en Venezuela, sino sobre todo fuera. Y el béisbol de las grandes ligas fue sin duda alguna algo que catapultó tu carrera en los medios de comunicación. ¿Tú lo ves así desde ese punto de vista o realmente cuando llegas a Meridiano es que todo cambia por completo? No, fue Televen. He acertado tu análisis, Juan, fue Televen, porque Televen tenía el béisbol profesional venezolano, que fue lo primero que hice. Televen tenía las grandes ligas, era la oportunidad de estar en pantalla durante todo el año. Fue donde yo pude demostrar, y por eso agradecí a María Alexandra Azar por esa oportunidad, el estar allí y bueno, el decirle a la gente, aquí estoy yo, el prepararme día tras día, el trabajar duro, el no quedarme nada más que ya había llegado a la televisión, que es un error muy común, y es algo que debemos decirle, Juan, a nosotros ya que tenemos cierta experiencia, a los jóvenes que comienzan en el periodismo deportivo, que como todo en la vida, no solamente es llegar, hay que mantenerse. Lamentablemente muchos llegaron a la televisión te puede crear allí esa aura que te haga embriagarte y creer que ya lo has logrado todo. Y no, yo gracias a Dios tuve gente que me asesoró en su momento, que me ayudó para entender que no era así y el seguir trabajando día tras día para lograr que se fueran sumando años, ¿no? Y logros y de verdad poder lograr tantas cosas. Televen, además con Televen transmitimos baloncesto de la NBA, transmitimos tenis, una serie de cosas adicionales que fueron importantes. Mire, gente de Chile también. Sí, estás completamente internacional, Carolina del Norte, San Francisco, Chile, Colombia. Panamá, de Pero verdad eso que sí, agradecido. Manuel, y en esa época, bueno, se nos quedó algo súper importante. Yo creo, bueno, una de las cosas que a mí me marcó también dentro de esta carrera fue ver a los equipos de grandes ligas aquí en Venezuela, en esta serie que afortunadamente tuvo la oportunidad de vivirse, que tuve de primera mano, bueno, en este momento con Televen, fue algo inédito, ¿no? Creo que una de las grandes cosas del deporte durante los últimos 20 años ha sido esa. Correcto, Juan, y por eso relacionado a lo que hablábamos anteriormente, la importancia de esa oportunidad de Televen, de estar en Televen y del trabajo, porque yo estuve allí en el terreno con la responsabilidad cuando vino a Atlanta a enfrentar a Tampa Bay en el estadio universitario, los equipos de Grandes Ligas, el regreso de Andrés Galarraga, un momento histórico en el deporte venezolano y yo con la responsabilidad, siendo prácticamente un muchacho, de estar allí, ¿no? Con la responsabilidad de la cobertura periodística y de transmitir. Y después cuando vino Cleveland a jugar con Houston, que fue en Valencia, también estuve allí presente. Exactamente, son dos capítulos claves, significativos, y de verdad que lo formaron a uno, lo llenaron de experiencia, de responsabilidad, pero todo funcionó y a la gente le gustó, que era lo más importante. Y ahí había algo de la vena de la gerencia deportiva que iba de cierta manera formándose o no, o el periodismo seguía siendo lo único. No, ahí estaba enfocado en la parte periodística. Yo comenzaba y yo quería dejar un nombre en la televisión, quería establecerme, quería, como te decía, ser de los mejores en el comentario deportivo. No, en ese momento estaba totalmente enfocado en la parte periodística, en la parte del comentario. Lo de la gerencia llegaría mucho después. Bueno, por ahí están recordando mucho a Andrés Galarraga y esa ovación en el estadio universitario, de verdad que es uno de los momentos épicos de nuestro béisbol. Decías que la llamada de Tigres llega a través de Oscar Prieto Párraga, ¿no? Para que te encargues de la gerencia de medios de los Tigres de Aragua, ¿correcto? Bueno, en aquel momento era la jefatura de prensa, sí, como te decía, cuando Rafael Rodríguez Rendón asume la presidencia del equipo en el año 2001, él entre su proyecto para cambiar muchas cosas en Tigres, me comentaba él después, años después, que él quería tener un periodista
con experiencia en medios nacionales que lo ayudara para llevar a Tigres de un nivel a otro. Él sentía que Tigres de Aragua a nivel de medios de comunicación estaba como catalogado o limitado a solamente la parte regional, y él quería que su labor se difundiera a nivel nacional. Y en esa búsqueda él le preguntó a Oscar Prieto, y Oscar me dio mi nombre, pues, y Rafael me contactó. Recuerdo que nos reunimos por vez primera en el Centro Comercial del Recreo. Esa fue la primera reunión. Después yo fui a Maracay a reunirme con Rafael. Y hay algo curioso: yo estaba reunido con Rafael Rodríguez, Juan, el día del siniestro de las Torres Gemelas. Estaba yo en la oficina de él, estábamos reunidos cuando llegó la noticia de las Torres Gemelas. Recuerdo que prendimos el televisor y comenzamos a ver la situación que estaba pasando. Y allí pues me dio la oportunidad, yo acepté el trabajo y comencé como jefe de prensa de los Tigres de Aragua. Después fue creciendo la organización, fuimos poco a poco, porque ese primer año, esa primera temporada 2001-2002 de Tigres, siempre los que estuvimos allí la recordamos y nos reímos mucho. Éramos muy pocas personas, de verdad que la organización en ese momento éramos muy pocos, y esos pocos estábamos tan unidos que hacíamos mucho, y el equipo llegó a la final. Esa final contra Navegantes del Magallanes, que se perdió. Y bueno, después al año siguiente vino el año del paro petrolero, que no se terminó la temporada, pero el equipo tenía un récord de verdad impresionante. Y después llegó el primer título en esa campaña 2003-2004. Y después fue creciendo. Rafael me da la responsabilidad de una gerencia de medios que ya incluía toda la parte comunicacional del equipo como tal en las diferentes áreas. Hay dos preguntas más que me quedan alrededor del tema Tigres, que quizás, bueno, la gente debe tener muchas, ¿no? Pero obviamente, una es que hace algunos días, conversando con Wilfredo Romero, me decía que, bueno, su mejor etapa la vivió en Tigres de Aragua, ¿no? Como pelotero, no solamente por los éxitos que tuvo, sino que consiguió una verdadera familia. Me decía que Miguel Cabrera llegaba un domingo a las 12 del mediodía al estadio, y que todos los domingos cuando había juego en el José Pérez había sancocho, y que todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba contento. Esa era una de las cosas que hacía diferente esta organización, ¿no? Sí, y son cosas que se lograron, y que la familia, que normalmente es la que se queja, también lo disfrutó, porque eso que te comentaba Alfredo, era así en todos los departamentos, y uno pasaba muchísimo tiempo en el estadio, uno pasaba muchas horas dedicado al trabajo de organización, y eso significaba que estabas alejado de tu familia, pero la familia también lo disfrutó, y la familia iba al estadio. Mis dos hijos crecieron en el José Pérez Colmenares. Yo tengo fotos de, sobre todo Alfredo, mi hijo mayor, que ya va para 21 años, pequeño, fotos con Miguel Cabrera y todo ese grupo de estrellas que estuvieron allí presentes, crecieron allí. Y por ejemplo, yo siempre digo, el médico de mis hijos, mi médico de confianza, es el doctor Ricardo Álvarez. El doctor Ricardo Álvarez, de los mejores traumatólogos que tenemos en Venezuela, pero gran persona, un gran amigo, y fue el médico de los Tigres, y fue el médico que vio a mis hijos, y que por supuesto yo siempre digo que es el de primera. Las dos veces que yo he tenido momentos difíciles con mis chamos, el menor, recuerdo una vez que una doctora lo quería operar porque tenía una supuesta fractura, y yo no estaba allá, yo estaba de gira, mi esposa Lisandra con aquel tema, y yo le dije, mira, tú le vas a decir a la doctora que si hay que operarlo está muy bien, pero que ella no lo va a operar, que si alguien va a tocar a mi hijo es el doctor Ricardo Álvarez. Ricardo estaba en la playa, estaba libre, y después cuando Ricardo llegó no hubo que operar, o sea, imagínate, era algo de un yeso nada más. Y después con mi otro hijo, con Adrián Alfredo, cuando estaban en la etapa del fútbol, decían que tenía el ligamento roto, el ligamento cruzado anterior roto, y estaba con el Táchira. Y yo hablé con el médico del Táchira con mucho respeto, y le dije, mire doctor, yo lo respeto mucho, usted es el médico del Deportivo Táchira, pero si mi hijo lo va a operar es el doctor Ricardo Álvarez. Y el doctor Ricardo lo operó, y gracias a él no era ligamento, era un tema nada más de meniscos allí, no era tan grave la situación, una situación complicada. Pero ¿qué quiero ejemplificar con esto, Juan? De esa unión, eso que tú dices, esa familia que trascendía más allá del terreno, más allá de lo que pasaba del primero al noveno inning, había una unión, una familia, una hermandad que ha quedado, y los que
formamos parte de ese grupo de tigres, nos conseguimos por allí y siempre que nos vemos un grito. Por ejemplo, los jugadores, yo después estando con La Guaira o con Bravos, aquellos jugadores de tigres que todavía se mantenían activos, cada vez que me veían eran unos gritos, una echadera de broma, y la gente siempre se decía, ¿y eso? ¿Por qué? Porque exactamente eso habla de la amistad y de la hermandad. Te voy a hacer la pregunta. Por aquí están lo que es Chispa y César Eser, de verdad que está, pero están pidiendo que se conecte Lisandra, solicitando apoyo. No, deje la señora Lisandra tranquila que está disfrutando el live. Manuel, te voy a hacer esta pregunta porque... Y es que yo nunca he tenido, ellos se burlan, pero yo nunca he tenido problema en decir que la señora Lisandra es la que manda. Yo siempre sigo instrucciones. Yo no tengo problemas con eso. La gente lo sabe. Ya son, imagínate, son 2 hijos, 2 perros, toda la vida juntos ya. Esa señora es la que manda. Yo a esta altura de mi vida tengo cosas claras y una es esa. Mira, te voy a hacer esa pregunta porque el doctor Rafael Rodríguez Rendón, de cierta manera, bueno, luego del béisbol se desconectó, ¿no? Y es muy poca las veces que uno tiene la oportunidad de verlo. Pero tú que estuviste tan cerca de él, ¿qué crees tú que fue el secreto de él para ser tan exitoso dentro del béisbol profesional? ¿Qué lo hizo ser un gerente tan visionario y entender lo que el equipo necesitaba, no solamente en una época en particular, sino durante prácticamente una década? Mira, creo que, número 1, su preparación académica. Rafael era es una persona muy preparada, abogado, por supuesto dominaba el inglés, pero además de eso, de verdad, con una cultura general importante. 2, estaba decidido a lograr cosas, tenía muy claro cuál era el plan, y eso es, en el tema gerencial, es determinante. Él desde un primer momento, eso lo percibo yo, bueno, y fue así, desde que él recibió esa oportunidad de ser presidente del equipo, tuvo muy claro hacia dónde ir. Y además tuvo una dedicación única. Rafael era el presidente del equipo y era el que estaba en la oficina, creo yo, más tiempo. Y eso es una de las claves. Rafael vivía para Tigres de Aragua, y cuando tú quieres lograr cosas, eso es importante, sin duda alguna. Claro, esto deja cosas quizás no tan positivas. El éxito profesional quizás afectó un poco. Yo no sé si Rafael estará viendo esto, lo verá después, pero tengo la confianza para decirlo. Su vida personal. Creo que Rafael sacrificó mucho de su vida personal por el tema laboral, por el tema Tigres de Aragua, porque llega un momento en que las dos cosas no van de la mano. Si tienes una responsabilidad familiar, si tienes compromisos con tu familia, con tus hijos, eso te va a impedir dedicarle más horas de trabajo a un equipo, a la parte gerencial. Y hay momentos que eso se necesita. Y creo que Rafael tuvo esa determinación de dedicarse al trabajo, de poner el trabajo primero, y eso también fue una de las claves para el éxito. Mira, y en el medio de todo esto, inicias tu carrera también en Meridiano Televisión, más o menos año 2006, por allí, como comentarista también ahora del canal. O sea, la gerencia deportiva y el tema del periodismo nuevamente. Sí, porque Televen ya no iba a transmitir más eventos. En Televen hubo un quiebre con los contratos tanto del béisbol profesional venezolano, de las grandes ligas, y yo sentía que yo no tenía nada que hacer allá. Yo nunca he servido para estar cobrando sin trabajar. Y entonces eso coincide con que Meridiano Televisión estaba buscando, recuerdo que en la Serie del Caribe 2005, 2006, la Serie del Caribe 2006, que fue la Serie Maracay-Valencia, correcto, yo allí formé parte del comité organizador. Tuve la responsabilidad de ser el jefe de operaciones del Estadio Maracay, y allí, en medio de esa Serie del Caribe, Armandito de Armas, uno de los dueños de Meridiano Televisión,
se me acercó y me dijo que quería reunirse conmigo, porque él quería que yo formara parte del staff de Meridiano Televisión. Y comenzaron las conversaciones y al final se pudo concretar y así se da mi regreso al bloque de armas, pero ya el canal, ya con Meridiano Televisión, y bueno, se inició también allí esa seguidilla de años perteneciendo al staff de Meridiano TV. Manuel, y durante esta estancia en Tigres de Aragua, obviamente que tienes, no voy a decir uno, ni dos, ni tres, debes tener, no sé, miles de momentos que te llenaron de satisfacción, sobre todo, bueno, de títulos, finales, pero a ti en lo personal, como ser humano, ¿cuáles de esas cosas que más te llenaron dentro de tu rol como gerente deportivo del equipo? Mira, en lo personal y en lo significativo, el primer título ya yo con las responsabilidades, ya trabajando allí, cuando le ganamos la final a Cardenales de Lara, esa serie de verdad representó mucho para mí en lo personal, porque era, lo logré, lo logramos, se trabajó, y sentir tú mismo que tu conocimiento, que tu aporte valió y dio resultados, ¿no? Porque muchas veces no es así. La gerencia deportiva quizás tú puedes hacer muchas cosas bien, pero la gerencia deportiva, cuando se canta play ball, ya tú no controlas lo que va a pasar. Ya cuando se canta play ball, ya depende de los jugadores. Como yo siempre digo, en la gerencia trabajas hasta que comienza el juego. Cuando comienza el juego, ya tú allí no puedes hacer nada mientras el juego está en desarrollo. Y haber logrado ese título fue muy significativo, porque además era saber que iba a venir la confianza de continuar con la responsabilidad, y eso dio pie para todo lo que vino posteriormente. Y bueno, como tú señalas, hay muchos momentos. Recuerdo un meeting que se hizo en aquella temporada que le ganamos la final a Leones del Caracas. El equipo comenzó el round robin muy mal, y en el tercer juego hicimos un meeting en el José Pérez Colmenares, tratando de levantar el equipo, y se ganaron los juegos seguidos necesarios para generar una jornada extra con Caracas y La Guaira. Se pierde el juego contra Caracas, se le gana el juego a La Guaira con aquel honrón de Reyes ante Henry Bonilla. Vamos a la final con Caracas y le ganamos la final a Caracas, una final donde llegamos al estadio universitario con la serie abajo 3-2, y además en el camino se había presentado un episodio con Frank Rengas, el manager de los Leones, que había declarado públicamente que los Tigres eran unas niñitas lloronas, y salió el titular, me acuerdo, en el diario Líder: los Tigres son unas niñitas lloronas. Y ganamos el sexto juego, forzamos el séptimo, se ganó el séptimo y fuimos los campeones. Y no solamente eso, sino que después en la celebración recuerdo a los jugadores cantar en el estadio universitario: niñitas lloronas, a la gente del Caracas. Y de verdad fue muy, muy satisfactorio también ese momento, por todas las cosas que hubo en el camino. También está en la final ante Magallanes, por supuesto, con ese juego histórico que la gente conoce, momentos duros como la muerte trágica de Rosman García en medio de la temporada. Yo allí tengo que confesar algo, Juan, aprovecho este momento. A mí me llaman, veníamos rodando de Caracas hacia Maracay regresando, y me llaman para decirme lo del accidente. Me llama alguien de los primeros que se pararon allí a decirme: Manuel, acaba de pasar esto. Nosotros veníamos atrás, el autobús del equipo venía más atrás, y yo recuerdo que yo no pude bajarme cuando llegamos al sitio. Recuerdo que le dije al doctor Ricardo Álvarez, que era el doctor del equipo, y le dije: doctor, yo no me puedo bajar a reconocer el cuerpo, o sea, de verdad no tengo esa fortaleza. Y el doctor Ricardo fue quien se bajó allí en el accidente a identificar que efectivamente era Rosman. Momentos duros. Y después, cuando llegaron los autobuses de los jugadores, ver a los jugadores bajarse desesperados, correr hacia el accidente, yo tratar de pararlo en la madrugada, en la autopista regional del centro. De verdad que fue un momento muy duro que de los que me ha tocado, al igual que el momento cuando lamentablemente a Francisco Butó tuvo el percance también con aquel muchacho. O
son momentos que no son tan agradables recordarlos, pero que a uno les toca, porque cuando tú eres gerente, cabeza o tienes responsabilidades en un área, no solo es para lo bonito, también están allí incluidas las cosas no tan bonitas, y de eso también hay en tantos años con los Tigres. Y que te permiten crecer también, ¿no? Porque de esas cosas negativas, pues también tienes que sacar elementos allí que te permitan seguir avanzando. Y bueno, la organización en lo particular supo sacar de esos malos momentos cosas tremendamente positivas y enriquecedoras. Te iba a preguntar casualmente por el circuito, porque el circuito de los Tigres de Aragua pues también formó algo muy importante en tu carrera, ¿no? Y casualmente se conectó el hijo de Julio, Julio Borges Jr., porque ustedes de una manera u otra también transformaron lo que fue el circuito radial de la organización. Sí, y además fue de esas condiciones allí, en las pocas condiciones que quizás yo puse o que hablé con Rafael cuando vinieron las responsabilidades gerenciales, ¿no? Yo no quería dejar la parte comunicacional, no quería dejar de ser la voz del equipo, el encargado de los medios, creo que él tampoco quería que lo dejara, yo no quería dejar el circuito radial, y todo eso se mantuvo. Y ese grupo del circuito radial también es un grupo, como todo, inolvidable. Siempre, el caso de Julio Borges, César Arriba, Tulio Márquez, Lino José Muñoz, José Alberto Ágreda, Hipólito Ternini, el gran Hugo Prada, lamentablemente ya desaparecido. Es un grupo inolvidable, definitivamente, y fueron muchos años y muchas vivencias. Bueno, y de ellos, Tulio, y el caso de Julio Borges, que tú mencionabas al Junior, pero Julio Borges, el papá, y César Arriba, de mis grandes amigos. De eso quedó una gran amistad, y de esos amigos que te regala la vida y el trabajo que quedan. Pues con el pasar de los años, Julio Borges y César Arriba son de esos grandes amigos que me dejó Tigres de Aragua. Pura cacaíta. Sí. Exactamente. Bueno, yo ahora empecé a ser famoso. Porque ahora empecé a ser famoso en la televisión. Totalmente, totalmente. Con Bravos, de cierta manera, las primeras de cambio quizás fue armar un equipo como te tocó en Tigres, ¿no? Un equipo que estaba con esa sed de victoria, con Tiburones también, ¿no? Obviamente tiene más de 30 años que no consigue un título, pero son procesos quizás similares por los jugadores jóvenes que no tenían tanto peso en organizaciones de grandes ligas, y que de una manera u otra eso sirvió para que las figuras se proyectaran y para que el equipo llegara a postemporada. ¿Cómo está la organización hoy en día? ¿Cómo está Bravos? Mira, bueno, de verdad que ahorita no sé, como te dije, yo estuve vinculado a Bravos hasta la temporada 2017-2018. Hasta allí puedo hablar. Después sería irresponsable de mi parte opinar del equipo, pero yo, gracias a Dios, siempre he salido de las organizaciones con una buena relación con los dueños, y con mis jefes, tanto con Tigres, La Guaira y Bravos, eso sí lo puedo decir, pero de verdad ahorita no creo que yo sea el indicado para hablar de Bravos de Margarita. Ya, Manuel, tú eres todavía una persona muy joven que ha conseguido muchas cosas dentro del periodismo y dentro de la gerencia. ¿Qué te queda por cumplir? ¿Qué sueño tienes, más allá de ese proyecto que me comentaste entre San Francisco, creo, Los Ángeles, al principio de la entrevista? ¿Qué sueños hay en Manuel Rodríguez por conseguir? Wow, qué buena pregunta, ¿no? Creo que tú sabes que esas metas que uno tiene allí pendientes, la parte del escauteo con una organización de grandes ligas. Creo que es una de las cosas que en este momento de mi carrera me resultan muy atractivas. No sé si se va a dar eso, ojalá y se dé,
pero creo que el vincularme a una organización de grandes ligas en el área de escauteo, de desarrollo, es algo que me llama mucho la atención, que me resulta muy atractivo y si me hablas de sueños, siempre se dice que hay que seguir soñando y eso pudiera ser la respuesta a tu pregunta. Saludos para Henry Mendoza, conectado también. Un fuerte abrazo. Por allí cuando te dije que eras joven, Eduardo Mendoza dijo, joven, ¿cómo así? Estos dos, estos dos de verdad que en live se lo tienen, pero bueno. Pero bueno, que disfruten. Ellos también van para allá, ¿verdad? Claro. Y en el ramo periodístico, Manuel, alguna meta, algún sueño por cumplir, algún deseo, trabajar con algún comentarista, con algún narrador, algo por allí pendiente dentro del mundo del periodismo? No, de verdad que no, Juan. Yo no sé cómo sonará esto, no sé si la gente lo tomará como hechonería o no, pero de verdad que no. Yo siento que en el periodismo he alcanzado todo lo que me propuse y lo que he logrado. De verdad, estaban allí todas las cosas que tenía pendientes. Que uno pueda seguir en el periodismo, por supuesto. Nadie se está retirando, ni mucho menos. Pero de así de tener una meta todavía no. Creo que todas las que tenía las he podido lograr y eso me da mucha satisfacción y siempre abierto, por supuesto, a oportunidades que se presenten, a proyectos. Yo, por ejemplo, terminó la temporada del béisbol profesional de ese momento con DirecTV, me tomé el mes de febrero y lo que iba de marzo como un break, ¿no? Y que como un lugar, dar un descanso para replantear cosas y dar oportunidades. Si hubiese sabido que iba a venir la cuarentena, no lo hubiese hecho, no lo hubiese hecho. Si hubiese sabido que iba a venir esto, no hubiese tomado ese break, ese descanso. Creo que no fue una buena decisión, sin duda. Y en este momento, pues, todo está detenido, ¿no? Tengo que esperar que pase todo esto para ver qué se reactiva. Mira, saludos a Yokoima Mata, acaba de ver, gran amiga Yoko, besos a la distancia. Yokoima de esos grandes personajes que tuvo la Liga Venezolana de Béisbol. Y entonces hay que esperar que pase esto para ver, ¿no?, qué va a suceder. Por eso te decía, abierto a propuestas, pero por supuesto que hay que buscar trabajo. Es necesario. Y además uno que estaba acostumbrado a trabajar toda la vida, esto de tener estos meses sin hacer nada, yo no lo empieza a afectar. Yo estoy trabajando desde muy joven y quizás ya el descanso se está haciendo mucho más largo de lo que yo quería. Manuel, ¿cómo ves el futuro de nuestra liga? Más allá del tema COVID-19, ¿no? Apartando eso, ¿cómo ves el futuro del béisbol profesional de nuestro país? Bueno, yo creo que esta temporada que viene va a ser difícil, va a ser dura igual que la anterior. No sé si más o menos dura, pero va a ser una temporada difícil. Creo que se va a jugar en las mismas condiciones. Creo que no hay de otra. Deberá jugarse desde mediados de noviembre con la misma cantidad de juegos. Creo que este torneo que viene, que Dios mediante se pueda dar, va a ser bajo las mismas condiciones de la temporada pasada. No se podrá volver a más de 60 juegos, ni de comenzar en octubre, no. Creo que todo indica que será a partir de mediados de noviembre. Ciertamente hay que esperar lo que suceda con el béisbol de las grandes ligas, de allí se va a derivar muchas cosas. Hay mucha gente que dice, bueno, todos los grandes ligas van a jugar en Venezuela porque lo que está pasando en Estados Unidos. Yo no cantaría victoria. Uno con la experiencia que tiene, yo no creo que vaya a ser así. Y entre otras razones, porque si un grande liga viene a jugar acá a Venezuela, Juan, el equipo tiene que pagarle. Ese pelotero tiene un valor. Y los equipos de la liga no van a tener un presupuesto para pagarle lo que valen esos grandes ligas. La única manera que los grandes ligas vengan a jugar acá y jueguen todo es que jueguen gratis o jueguen por cifras meramente, tú sabes, para cumplir una formalidad. Pero si los peloteros vienen a cobrar con su valor, los equipos no van a tener presupuesto
para firmarlos y que puedan jugar. Manuel, estamos llegando al final, pero me queda una preguntita más y con esa despedimos. Por ahí en 2019 hubo rumores de Maracaibo y de la capital del país. ¿Esos son solamente rumores o si hubo algo un poco más allá de ese rumor? No, mira, de verdad que ha sido muy satisfactorio que los equipos de la liga, yo he tenido la oportunidad de gerenciar 3 equipos ya. Desde que estaba con el primero me sentí privilegiado porque son 8 equipos nada más en nuestra liga. La Liga Venezolana de Béisbol es una liga tan importante en el área del Caribe y que tú tengas la responsabilidad de gerenciar un equipo ya es algo muy grande. Lo he hecho con 3 y que otros equipos me hayan llamado, me hayan tomado en cuenta, hayamos tenido conversaciones, eso de verdad que es algo muy bonito. Mira, yo no sé si ese que se conectó es Edgardo Alfonso, Alfonso 13. Edgardo, un gran abrazo. Edgardo, vaya, momentos únicos y aprovecho para decirlo públicamente. Con Edgardo no hablamos todos los días ni nada por el estilo, pero hay un respeto y hay un cariño por lo que vivimos cuando llegó a Tigres, ganamos ese título en aquella final que le ganamos a La Guaira, que fue el colofón. Y además a mí me tocó vivir con Edgardo Alfonso. Antes de despedirnos quiero contar esto. El primero que se entera del equipo que Edgardo se iba a retirar fui yo. Me imagino que después de su familia, obviamente. Edgardo me llamó y me dijo: Manuel, he tomado la decisión que me voy a retirar en medio de la temporada. Me dijo: no quiero que termine la temporada, me voy a retirar en medio de la temporada y quiero que seas tú el que organice esa despedida. Vaya, de verdad que un momento que recuerdo y de esos momentos bonitos de que alguien con la majestuosidad de Edgardo Alfonso me haya llamado a mí para eso, y bueno, y allí se empezó a coordinar todo, incluyendo yo llamar a Venevisión, cuadrar con Héctor Cordillo para que transmitiera el juego y todo lo que vino después. Y de verdad que Edgardo, un gran abrazo, personaje único, quien con su liderazgo, su profesionalismo en aquel momento y su desempeño en el terreno ayudó a ganar ese título, una temporada de muchas cosas, pero que terminó con ese título frente a Tiburones. Así es. Bueno, a él estamos tratando de convencerlo para que esté en un próximo live con nosotros, Edgardo Alfonso. Estamos en conversaciones, como dicen los gerentes. Bueno, ojalá Edgardo, verdad, un grande dentro y fuera del terreno. Sí, nos comentó Wilfredo Romero cuando hicimos el live con él que tuvo la oportunidad de compartir con él el Tigre y le decía, después de la celebración y demás, le decía: oye, Edgardo, yo tengo que confesarte algo. Tú eres mi ídolo, le dice Wilfredo Romero. Tú eres mi ídolo, la manera en que tú haces, como haces todo en el terreno de juego. Y de verdad que Edgardo Alfonso es un señor dentro y fuera de los terrenos de juego. No en vano los Mets de Nueva York. Ahí está. Bueno, esperamos que se pueda dar ese live con Edgardo Alfonso. Ojalá que sí, seguro que sí, de verdad. Para mí en lo particular ha sido un gusto tremendo, una de las... Gracias Juan, y por ahí veo que se unió Lino Conner. Lino, de verdad también un gran abrazo para Lino Conner, el otro de los grandes de nuestro béisbol. Gracias a ti, de verdad, por esta oportunidad. Quiero decirte que en esta pandemia de los lives, tú sabes que ha estado con más frecuencia que de lo normal. Mucha gente me había contactado, pero este primero que esté por las cosas que sabían podíamos hablar, la pasión por el deporte, por la oportunidad, y lo he disfrutado. Creo que debemos disculparnos, me disculpo yo por el tema del internet, creo que el internet no ayuda, pudo haber sido mucho mejor, pero de verdad agradecido por estos momentos. Quiero agradecer a mis vecinos, a Alejandra y a Daniel, a gente que interviene acá en Margarita, por el apoyo de verdad para realizar este. Por cierto, si necesitan aquí en la isla de Intervía,
es lo mejor, no tengan duda, son mis vecinos, los quiero mucho, pero aparte de eso, profesionalmente son los mejores, no hay duda. Y de verdad gracias una vez más por esta oportunidad.